Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, queridos alumnos de la tutoría. Hoy voy a dejaros el segundo vídeo del tema de dinámica. Es un vídeo un poco extenso porque es un apartado en el que hay que explicar bastantes conceptos, aunque luego es verdad que en el caso práctico, debido a las condiciones en las que estamos, nos vamos a quedar un poquito en lo que sería la superficie, ¿vale? Pero cuantos más contenidos podamos adelantar, sobre todo aquellos que vayáis a coger física, pues mucho mejor. Bien, hoy vamos a ver la segunda parte de la dinámica en la que vamos a hacer un estudio de lo que sería el movimiento planetario y el de satélites. Para ello, pues bueno, partimos del último punto que vimos en el vídeo anterior, en el que hablábamos de la dinámica del movimiento circular, donde ya vimos cómo había o existía esa fuerza normal o esa fuerza centrípeta que llamábamos, ¿de acuerdo? Y esa aceleración normal que dependía pues, de la velocidad del objeto y del radio de la circunferencia o de la curva que estaba en ese momento realizando. Lo podíamos relacionar con su frecuencia angular o velocidad de giro y pues bueno, al final pues teníamos esa fórmula de la fuerza normal o fuerza centrípeta que tenéis ahí. Luego, si recordáis, en el tema de fuerzas nos saltamos un apartado que era el de la fuerza gravitatoria, que es el que voy a repasar ahora. Para este estudio de planetas y satélites es bastante importante porque va a ser nuestro punto de partida. Bien, si recordáis, en cuarto lo trabajamos. Para haceros un poco memoria, recordar que yo os hacía calcular esta fuerza de gravitación universal, fuerza gravitatoria que llamábamos fuerza de atracción y siempre ponía un ejemplo entre, pues, por ejemplo, pues un alumno y la moto que estaba aparcada en el parking, ¿no? Y calculábamos esa fuerza de atracción que la moto sentía por el alumno, ¿no? Y veíamos que era una fuerza muy, muy pequeña, ¿vale? Y bueno, pues en cuarto la trabajamos. Como lectura un poco de lo que vendría a decir la ley de gravitación universal, viene a decir que la fuerza de interacción entre dos masas cualesquiera es directamente proporcional al producto de esas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. Esta fuerza es de atracción y se ejerce a lo largo de la línea que une sus centros. Y matemáticamente, como veis ahí, es F21, para, bueno, pues como tenéis ahí una M1 y una M2, para que veáis que es la masa 2, ¿no? la que va a sentir esa fuerza de atracción por la masa grande, ¿vale? Es igual a menos G por M1 por M2 partido de al cuadrado. Ese menos, pues bueno, ahora veremos porque va justamente en el sentido contrario al vector unitario sub R, ¿de acuerdo? Si hiciéramos el estudio desde, pues suponiendo la Tierra, ¿vale? Esta fuerza de atracción sería pues desde la Luna, por lo tanto, pues tendrían sentidos contrarios, ¿vale? Pero bueno, si recordáis, hacíamos cálculos, ¿no? Poníamos la masa de la moto, la masa del alumno, la distancia separada y simplemente calculábamos. Siendo G la constante de gravitación universal, que tenía el valor que veis ahí de 6,67 por 10 elevado a menos 11, se mide en newtons por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado, y lo que os he dicho antes, F21 es una fuerza que siente M2 debido a M1, ¿vale? Pero a partir de ahora la vamos a llamar F sub G, fuerza gravitatoria, ¿vale? Es la fuerza con la que, por decir de alguna manera, por poner un ejemplo, pues la Tierra va a tirar, ¿vale? De la Luna. Es una fuerza de atracción, debido a que la masa grande siempre va a generar una atracción a la masa pequeña. Muy bien, pues bueno, esto podría ser un poco el punto de partida. A partir de aquí, pues bueno, vamos a continuar trabajando y lo siguiente que vamos a ver es la cinemática de los planetas, ¿vale? Aquí, ¿quién es el personaje, que también el año pasado trabajamos un poquito con él, quién es el personaje que instaura, ¿de acuerdo?, la base de la cinemática o del movimiento planetario? Pues bueno, es el señor Kepler, Johannes Kepler, ¿de acuerdo? Aquí os he dejado un vídeo, ¿vale? El link de un vídeo muy interesante en el que pues ya el año pasado también hablamos un poquito de esa rivalidad, más que rivalidad, fue un poco historieta científica, ¿no? De su profesor, que fue Tycho Brahe, un personaje muy importante, el que pone las pautas de la astronomía moderna, y muere, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al poco tiempo su alumno, que es Kepler, un alumno aventajado del que Brahe tenía mucho... creía que iba a llegar muy lejos, pues bueno, plantea estas nuevas ecuaciones de la cinemática de los planetas, ¿no? Como os comenté en su momento, y alguna vez he hablado sobre ello, pues bueno, es una polémica muy, muy interesante y muy divertida en la historia de la ciencia, ¿no? Porque Kepler asesinó a Brahe con mercurio, ¿no? Pues bueno, se ha llegado a incluso a sacar el cuerpo de Brahe para hacerle la autopsia, ¿vale? Y el de Kepler para intentar saber de qué murieron, etcétera, etcétera.
Bueno, más lejos de todo esto, si os parece bien, vamos a leer cuáles son las tres leyes, ¿vale?, que planteó Kepler y que, como os digo, instauraron la astronomía moderna. Bien, la primera yo creo que las conocemos del año pasado, pero bueno, las leemos, ¿eh? Todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, siendo el Sol, ¿vale?, el que se encuentra posicionado en uno de los focos de la elipse. Recordar que el foco es un punto a partir del cual se puede dibujar la elipse. Es un punto muy importante en la figura elíptica, ¿vale? Por lo tanto, escapamos del movimiento en circunferencia, perfecto, y nos vamos a un movimiento elíptico. Muy bien. El segundo habla de que los planetas se mueven con velocidad areolar constante, es decir, el vector de posición R en de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Bien, aquí con quedarnos simplemente con este concepto que ya el año pasado, repito una vez más, ya vimos, ¿vale? Y es que, pues bueno, que cuando los planetas no se encuentran siempre a la misma distancia del Sol. Ya hemos visto que el Sol está situado en uno de los focos, por lo tanto habrá veces que el planeta se va a encontrar bastante alejado, ¿de acuerdo?, del Sol, y otras veces se va a encontrar mucho más cerca. Pues bueno, lo que viene a decir esta segunda ley es que cuando los planetas se encuentran más lejos del Sol, van más lentos, ¿vale? De manera que si calculáramos el área que ha barrido, ¿vale?, ese triángulo que formaría, por ejemplo, en un mes, ¿de acuerdo?, pues veríamos que el área del planeta cerca del Sol ha ido más rápido para barrer la misma área que cuando se encuentra más lejos, que evidentemente el triángulo que se formará será, ¿vale?, pues más grande en ese sentido. Pues deben de ser iguales. ¿Cómo se consigue igualar esto en tiempos iguales? Pues haciendo que el planeta, ¿vale?, vaya más rápido, vaya más lento. Esto lo podéis ver en los dibujos que tenéis en el libro, ¿de acuerdo? De una manera sencilla, y el año pasado lo vimos. Y la tercera, que tal vez es la más matemática, en la que más jugo le podemos sacar, es que, pues bueno, Kepler encontró una relación para cualquier planeta del sistema solar en función de el periodo, es decir, el tiempo que le costaba dar un giro completo alrededor del Sol, y esa distancia que había entre los centros de ese planeta y el centro del Sol. Es decir, por decirlo de alguna manera, el radio, ¿vale?, de la órbita, si fuera circular, ¿vale?, en este caso no, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues como no vamos a poder trabajar con elipses debido a la dificultad matemática, vamos a tomar un valor medio entre lo que sería el radio más pequeño, es decir, cuando el planeta se encuentra lo más cercano al Sol, y el valor medio de cuando se encuentra más lejos. Es decir, realmente se hace de una manera mucho más matemática y mucho más exacta. Se toman las distancias del planeta al Sol todos los días, ¿vale?, se suman y se dividen por 365 y obtenemos una distancia media. Esa distancia media sería la A que veis ahí, que dentro de poco vamos a sustituir por R, porque como os digo, vamos a seguir trabajando con un sistema de circunferencia. Por lo tanto, Kepler a lo que encuentra es una relación, fijaros que hay que ser muy máquina para encontrar una relación, ¿vale?, que es esta K, entre el periodo al cuadrado partido el radio o distancia media del planeta al Sol al cubo. Aquí hay que probar muchas cosas y hay que jugar mucho con los números, y fijaros que ese número, pues en los planetas que tenemos en nuestro sistema solar prácticamente coinciden, 2,98, 2,97, 2,93, 2,94, pero estamos hablando de por 10 elevado a menos 19, es decir, que hay 18 ceros todavía adelante, por lo tanto, es un valor totalmente constante para nosotros. Muy bien, pues estas son las tres leyes de Kepler y que, como os digo, pues pusieron la base de la astronomía más actual, y a partir de aquí pues se puede empezar a calcular ya conceptos y ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es lo que atañe a la cinemática, pero realmente, ¿de acuerdo? Kepler resolvió el movimiento, pero no llegó nunca a responder por qué, simplemente lo estudió. Recordar que esa es la propia definición de cinemática, estudio el movimiento sin importarme cuáles son las causas que lo han generado, ¿no? Por lo tanto, tuvo que ser Newton, ¿de acuerdo?, el que ya con la llegada de su ley de gravitación universal explicó por qué los planetas se mueven de esta manera y no de otra. Muy bien, pues en su estudio se centró mucho en estudiar las fuerzas que habían entre Sol y Tierra, ¿vale? Luego esto se hizo una ley universal, una ley general,
pero digamos que el estudio de Newton se centró en el estudio Tierra-Sol. Por eso, si veis algún subíndice de Tierra y de Sol, pues bueno, podéis entender el porqué. Muy bien, ¿qué fórmulas podemos usar de interés para estos apartados y luego para estos ejercicios? Pues bueno, las vamos poniendo aquí. La primera, la que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular por el radio, ¿vale? Esta es una ecuación del movimiento angular. Esta es una fórmula de ayuda, ¿de acuerdo? Que usábamos la frecuencia angular o la velocidad de giro es 2pi partido el periodo. Es decir, 2pi sería un giro completo y la t mayúscula, periodo, tiempo que le cuesta dar un giro completo. Por lo tanto, es la velocidad angular, la propia definición de velocidad angular, ¿vale? 2pi partido el periodo. La de fuerza normal o fuerza centrípeta, que hemos visto al principio de este vídeo. Y por último, pues la que acabamos de ver, ¿veis? De la tercera ley de Kepler, donde se relaciona a esa constante K con el periodo al cuadrado partido. Ya he cambiado la A por el radio, ¿vale? Para que veáis que al final va a ser más útil que todos estemos jugando con las mismas letras, en este caso R cubo. Muy bien, pues bueno, Newton juega con todo esto, os lo evito, en el libro tenéis la demostración, podéis usarla, es curiosa, es interesante, y al final llega a la siguiente fórmula, y es que esta K, ¿vale? Pues tiene un valor de 4pi cuadrado partido G, constante de gravitación universal, por la masa del Sol. ¿De acuerdo? Aquí es donde vemos que todo es constante, la G es una constante, la masa del Sol es una constante, 4pi cuadrado es constante. Por lo tanto, Newton cierra de una manera muy interesante pues el valor de esta constante que Kepler pues, ya había visto a partir del periodo y del radio de los planetas. Bien, luego veremos que nos va a ser muy útil jugar con todo esto para los ejercicios. Aquí os vuelvo a recordar un poquito la ley de gravitación universal, ¿vale? Que hemos visto al principio, ¿vale? Fijaros que el libro la llamaba Fc, de fuerza centrípeta, yo la llamo F normal, ¿vale? Fuerza normal, F sub n, ¿vale? Y, pues bueno, aquí podríamos llegar a la demostración de que justamente esta fuerza de gravitación sería G, constante de gravitación, por la masa del Sol, por la masa a la que queramos calcular esa fuerza de atracción del Sol respecto a ese cuerpo, partido su distancia, ¿vale? Entre los centros al cuadrado. Por lo tanto, podemos ver que es una ley de masas, de multiplicación de masas directamente proporcional y una que es del radio al cuadrado o distancia al cuadrado inversamente proporcional. Muy bien, pues bueno, a partir de aquí podemos calcular ya ejercicios donde nos pidan el cálculo de fuerza gravitatoria, la masa o a qué distancia, ¿vale? Aquí sí que quiero apuntar un ejercicio que no lo he puesto, aunque al final sale un poquito, y es qué ocurre cuando no estamos concretamente, ¿de acuerdo? Tocando por ejemplo, el planeta Tierra, ¿no? Nos encontramos a 1000 metros o a 2000 metros. Pues bueno, hay que ir con cuidado. Deberemos de coger en el denominador esa R, el radio del planeta, más la altura a la que se encuentre pues, un satélite, un astronauta o lo que queramos calcular. Y cuidado, todo entre paréntesis elevado al cuadrado, ¿vale? Recordad que aquí la importancia de la igualdad notable, no es lo mismo R cuadrado más H cuadrado, ¿vale? Que R más H todo al cuadrado, ¿eh? Ahí faltaría un doble producto del primero por el segundo que si operamos mal podríamos tener dificultades. Pero bueno, cuando empecemos a hacer problemas enseguida lo vais a ver. Muy bien, pues continuamos un poquito, ¿vale? Con el cálculo, ¿no? Del valor de esta aceleración, de cuánto me va a acelerar a mí que algo me llame, ¿no? Esta fuerza gravitacional, ¿qué aceleración me está produciendo, ¿no? Vamos a trabajar para valores terrestres. Vuelvo a repetir que esto luego es transportable a la Luna, a Marte, a cualquier planeta que queramos estudiar. Muy bien, partimos de que fuerza es igual a masa por aceleración, ahí Newton pues, nos lo dejó muy clarito, y tenemos que la fuerza gravitatoria es G por masa de la Tierra, en este caso, por la masa que queramos calcular, partido radio de la Tierra al cuadrado, lo que os decía, ¿vale? Estamos trabajando para la Tierra. Por lo tanto, si yo me quisiera elevar, ¿vale? Pues este RT, lo que os decía, hay que sumarle una H, una altura y elevarlo todo al cuadrado. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues bueno, pues eso, que vamos a poder, si vemos ahora con este paso que acabo de dar, vemos una analogía, ¿no? Y es que la fuerza es masa por aceleración y la fuerza gravitatoria también puede ser la masa por algo. Por lo tanto, esos algo son iguales, la aceleración y ese algo son iguales, ¿no? A partir de aquí,
llegaría que a esta aceleración la puedo calcular a partir de g por masa de la Tierra partido radio de la Tierra al cuadrado. Como son todo constantes, lo puedo calcular y evidentemente, ¿vale? A esto es a lo que vamos a llamar gravedad, o es a lo que vamos a conocer de momento como gravedad. Aquí tenéis el cálculo y esta sería la explicación de si alguien nos preguntara ¿y por qué la gravedad en la Tierra a nivel del mar es de 9,8? Pues justamente habría que hacer la demostración que acabo de hacer. Habría que igualar la fuerza como tal a la fuerza gravitatoria, ¿vale? O lo que más adelante vamos a llamar directamente peso, como masa por gravedad, y a partir de aquí se igualará el peso a la fuerza gravitatoria y nos saldrá que la gravedad es justamente g por masa del planeta partido su radio al cuadrado. Muy bien, fijaros que el libro llama a esta gravedad de 9,8 g sub 0. Claro, porque la gravedad va a ser un gradiente, por decirlo de alguna manera, va a verse disminuida conforme cojamos altura. El 9,8 es la gravedad a nivel del mar. Por lo tanto, a esa es a la que cuando veáis un g sub 0 se está refiriendo. Solamente cuando veáis g sub 0 se puede sustituir por 9,8. Lo que pasa es que en primero pues va a ser muy raro que trabajemos con una g que no sea g sub 0. Pero al año que viene, en segundo, sí que habrá que diferenciar entre g, gravedad, en cualquier punto vectorial de g sub 0, un valor que en la Tierra sabemos que vale 9,8. Por lo tanto, pues nada, esto es lo que tenemos. Bien, dice aquí, todos los cuerpos en la superficie terrestre caen con la misma aceleración, que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado, independientemente de su masa, en ausencia de rozamiento con el aire. ¿Vale? Esto es lo que siempre, desde tercero creo que os he intentado demostrar, dejando caer la carpeta y el folio al lado, ¿vale? Es que cae más rápido la carpeta porque pesa más, y luego ponemos la hoja encima de la carpeta y resulta que caen igual, ¿no? Y que no caen igual porque ahí hay un rozamiento del aire importante que hace a la hoja, ¿vale? Pues que esté un poquito ahí, pues aguantando, ¿no? Pero no importa la masa en la caída de los cuerpos en ningún lugar, ¿de acuerdo? Es muy importante esto. Muy bien, por lo tanto ya podemos definir qué es la fuerza-peso. Y lo he puesto bien, ¿eh? Fuerza-peso. Por favor, no confundir masa con peso. La masa se mide en kilos y el peso se mide en newtons. Es una fuerza. ¿De acuerdo? Muy importante. Por lo tanto, aquí ya podemos definir que el peso para nosotros es la masa por la gravedad. Evidentemente la gravedad donde me encuentro, como en principio pues lo voy a calcular en el planeta Tierra y estoy pegado a la Tierra, no estoy volando ni me encuentro a 3.000 metros de altura, a 3.000 kilómetros de altura ni nada, pues el peso es la masa por G sub 0, la masa por 9,8. ¿Vale? Aquí es donde hacíamos el típico chiste de que en realidad cuando nos subimos a un peso no nos estamos pesando, nos estamos masando. ¿Por qué? Porque nuestro peso es mucho mayor. Nuestro peso sería esa masa justo que canta ahí en el peso por 9,8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no confundir, por favor, masa con peso, muy importante. Bien, a esta gravedad hay veces que se le conoce como aceleración de la gravedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Se le puede encontrar con diferentes nombres. Por lo tanto, fijaros, ya puedo calcular el peso, puedo calcular la fuerza gravitatoria, puedo sacar la gravedad de un planeta, ¿vale? Muy fácil. ¿Cómo? Pues con la fórmula que tenéis ahí, ¿no? De que G es la constante de gravitación, G mayúscula, por la masa del planeta partido el radio de ese planeta al cuadrado. O también puedo calcular qué gravedad siente un astronauta que se encuentra, por lo que os digo, a 2.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Pues bueno, pues calcularé la G, ¿vale? La masa, en ese caso, del planeta y la distancia que será, efectivamente, el radio de la Tierra más los kilómetros que hayan pasados a metros, ¿vale? Muy importante eso, pasado a metros del astronauta, elevado al cuadrado. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Bien, aquí se abren un montón de ejercicios y yo creo que son, además, bastante interesantes. Muy bien, aquí os pongo simplemente pues, lo que veis, ¿no? que la G va a disminuir paulatinamente a medida que nos alejamos de la Tierra. En la estación internacional, ¿vale? G es un 11% menor que en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, pues bueno, es importante que veáis que conforme nos vamos alejando, esto ya lo sabemos por las veces que hemos visto una nave espacial salir pues incluso de la gravedad de la Tierra, ¿no? Y empezar a ir a volar los astronautas un poco, estar en gravedad cero, pues lo conocemos. Por lo tanto, ningún problema. Muy bien,
Vamos ahora a continuar y, bueno, no va a cambiar nada de lo que acabamos de ver, pero simplemente acercaros al concepto de campo gravitatorio, ¿vale? El próximo curso lo veremos más despacio, pero es importante que vayamos entendiendo el concepto de campo, porque luego en el tema de electricidad y de fuerza electrostática también vamos a ver el campo eléctrico. Por lo tanto, algunas ideas, ¿vale? Os las dejo aquí. Simplemente que veáis que el concepto de campo es que no existe un punto nada más donde la gravedad tenga ese valor, ¿vale? Es un concepto radial, es decir, pongo un ejemplo, ¿no? Pues si en cualquier punto, en este punto de la Tierra la gravedad es 9,8, cualquier punto que se encuentre a esa distancia del centro, la gravedad será 9,8. Si yo ahora me elevo mucho y llego a un punto donde la gravedad respecto a la Tierra es de 5 metros partido segundo al cuadrado, pues que sepáis que si yo realizo un radio alrededor del planeta Tierra, ¿vale? Como el que estáis viendo ahí dibujados, en cualquier punto de ese radio, ¿de acuerdo? Va a tener el mismo valor la gravedad, es decir, de 5 o el que hayamos calculado. Por lo tanto, es un valor radial. A esto lo vamos a llamar fuerzas centrales, es decir, que son fuerzas, ¿vale?, que apuntan hacia el centro, es decir, que va a haber, pues bueno, justamente a este concepto un poquito radial es a lo que vamos a llamar campo, ¿vale? Concepto de campo. Y en este caso, como estamos estudiando la gravedad, de campo gravitatorio, ¿vale? Muy bien, aquí como veis, pues bueno, lo que os he dicho, conforme nos alejamos de la Tierra, pues la gravedad va a ir disminuyendo y además en una relación que podemos estudiar, ¿vale?, a través de las fórmulas. Tener en cuenta que como el radio o distancia está elevado al cuadrado, pues no va a ser un crecimiento directamente proporcional, ¿eh? Aquí habrá que hacer un estudio más detallado. Pero bueno, podéis ver como aquí, pues bueno, pone que en 2 radios de la Tierra la gravedad sería partido 4, a 3 radios de la Tierra partido 9, efectivamente, ¿vale? Es un tratamiento de que disminuye pero elevándolo al cuadrado. Bien, al final acaba diciendo que a la zona donde se experimentan los efectos de la interacción gravitatoria la llamamos campo gravitatorio. La intensidad del campo viene dada por el valor de G, que representa la fuerza por unidad de masa en un punto. Y fijaros, aquí como ya no me interesa el concepto campo gravitatorio, esto es más para el año que viene. Las unidades de G siguen siendo metros partido segundo al cuadrado, es una aceleración, pero cuando yo estudio el campo ya no me interesa tanto esa aceleración, sino un poco la relación que hay entre fuerza y masa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, aquí las unidades que vamos a usar son newtons partido kilogramo, que son equivalentes al metro partido segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, si cogierais el newton y lo desglosarais en lo que es, ¿vale?, que es pues eso, kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, veríais que podríais obtener metro partido segundo al cuadrado con facilidad. Muy bien, por lo menos que os quede un poquito el concepto de campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Muy bien, y por último, pues bueno, vamos a estudiar un poquito esta ley de gravitación y el estudio para los satélites. Bien, aquí Newton presentaba un pensamiento interesante, ¿no?, en el que decía, oye, yo me subo a una montaña muy grande, tiro algo hacia adelante con mucha fuerza y bueno, yo sé que va a caer, pero imaginaros que pudiera vencer al rozamiento y que mi fuerza fuera infinita. ¿Qué ocurriría? ¿Ese objeto escaparía? Y no, la respuesta es que no, ¿no? La respuesta es que si lo lanzara paralelo al planeta, ¿no?, paralelo al eje X, por decirlo de alguna manera, lo que veis en el dibujo, y tuviera una fuerza infinita, ese objeto daría la vuelta al planeta y le pegaría a Newton, seguramente en la nuca, ¿vale? Esto es una de las explicaciones de esta ley de gravitación, ¿vale? Y es, por ejemplo, una de las formas en las que funcionan nuestros satélites, pero a mucha más altura. Muy bien, esto ya os digo que lo dedicaremos un poco más al curso que viene. Estudiaremos también lo que es la velocidad de escape. Aquí ya la fuerza o velocidad no va a ser paralela al eje X, sino en el eje Y, es decir, yo ahora quiero irme, ¿vale? Quiero escapar del planeta. Muy interesante y bastante importante en el tema calcular la velocidad de escape de un planeta, o de un satélite, o de donde queramos calcularlo. Pero bueno, vamos a suponer aquí vamos a hacer una simplificación, y es que la aceleración normal y la gravedad coinciden, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estas dos cosas son iguales. ¿Por qué? Pues bueno, porque si no, no nos vale el estudio que queremos hacer. Pero para que ocurriera esto exactamente que acaba de describir Newton aquí en el dibujo, pues se tendría que dar esto. A partir de aquí podemos calcular matemáticamente
¿vale? Operar esto y calcular la velocidad, ¿vale? La R subiría arriba, tacharía una R con una R de abajo, porque las R's son terrestres, ¿de acuerdo? En este caso las dos son R sub t. Y llegaría a esta fórmula, que es que la velocidad es igual a la raíz de la constante de g por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra. Y a esto es a lo que llamamos primera velocidad astronómica, ¿de acuerdo? Bien, pueden pedírnosla en algún ejercicio, es interesante conocerla. Si tuviéramos la capacidad de partir de las dos de las dos fórmulas, despejarlas y tal, pues sería mucho más potente el ejercicio que ponerla directamente, pero bueno, estamos en primero y estamos, pues bueno, empezando las cositas todavía, que vamos a rematar al curso que viene. Interesante, ¿de acuerdo? Se le conoce como primera velocidad astronómica. Y por último, pues vamos a ver la velocidad de orbitación y satélites. A partir de aquí, pues bueno, simplemente que las conozcáis, que sabéis que están ahí, ¿de acuerdo? Sería otra manera de trabajar. Aquí fijaros cómo aparece un más h. ¿Este más h quién es? Es más la altura. El satélite va a ser el radio de la Tierra más la altura a la que esté el satélite. 2.000, 2.500 kilómetros, 3.000 kilómetros, siempre en metros, ¿de acuerdo? Y esto nos daría la velocidad un poco orbital, es decir, con la que está dando vueltas, ¿vale? Muy interesante todo esto. Como los satélites cumplen las leyes de Kepler, pues también vamos a poder utilizar la expresión que tenemos aquí, ¿no? Y es que la que ya habíamos visto de K, a través de la demostración de Newton, 4pi cuadrado partido g por masa del planeta, y esto es igual al periodo partido el radio al cubo. Esta fórmula es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que me pidan el periodo, puedo despejarlo de aquí con una raíz cuadrada y sacar, pues, cuánto tiempo le va a costar dar una vuelta, ¿vale?, a un satélite. Si me piden a qué distancia se encuentra, pues puedo despejar la r al cubo. Cuidado que aquí nos daría una raíz cúbica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante con eso. Y bien, un poquito, pues hasta aquí estaría todo lo más interesante de este tema. A partir de aquí os voy a plantear una serie de ejercicios. Sé que os van a costar un poquito, pero con un solucionario y algunas clases que hagamos por videoconferencia, yo creo que por lo menos un poquito de soltura vais a coger y sobre todo de cara al curso que viene no vais a partir de cero, que es lo importante, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, espero que estéis bien, que os haya gustado el vídeo, que hayáis llegado hasta el final, ¿vale? Siempre os recomiendo que cojáis apuntes, que los paséis a la libreta, que ahora intentéis ejercicios y sobre todo que apuntéis dudas, pues para preguntármelas o bien por el correo, por cualquier medio, por el grupo de clase, y que luego, pues bueno, pues perfectamente pues en las clases que hagamos por videoconferencia las podamos resolver, ¿de acuerdo? Bueno, pues que espero que estéis bien, currando mucho, sé que lo estáis haciendo, así que mucho ánimo y estamos en contacto. Cuidaros mucho y aquí os dejo.